Dice aquí que ya estamos, sí, efectivamente. Y alguien está revisando si estamos o no Voy a estamos. leer. Esto para nuestras madres. Bueno, creo que ya estamos en. Ya estamos transmitiendo, no estamos transmitiendo, no sabemos todavía. Dice que ya, pero Ok, tenemos problemas, dice aquí. ¿No, eh? Ya estamos ahí. ya estamos al aire. Ok, Ya estamos al aire. bueno, Este, ok. vamos a ver. No sabemos quién está conectado, quién no, pero bueno, empecemos ya. Ahí hay Bueno, un par de personas. pues gracias por estar aquí, los que nos acompañan. Ya vimos que hay ahorita unas 6 personas más o menos. Este es Bueno, un nuevo proyecto de 100 museos, es un proyecto piloto, es un proyecto en el que vamos a estar invitando a amigos, profesionales, los jueves a las 8 de la noche, a hablar de diversos temas. En este caso le toca al asunto del sonido. En cine y teatro vamos a tener gastronomía, música, arquitectura, historia, bueno, en fin, fotografía de muchos temas. Y este es el estreno, este es el programa piloto, vamos a ver cómo va. Se vale preguntar aquí se vale que estén escribiendo, que pregunten, cualquier pregunta es buena, las haremos llegar ahorita a Miguel. Esta es una charla informal. La idea es conocer un poco más de temas que normalmente no tenemos a la mano o son poco conocidos, ¿no? Voy a permitirme leer muy brevemente, muy breve, un resumen muy pequeño de Miguel, que aquí está con nosotros ya, de Miguel Hernández Montero. Es un pequeño resumen porque su currículum es más largo que la cuarentena. Entonces voy a hacer esta pequeña lectura. Miguel estudió la carrera de licenciado instrumentista en guitarra en la Escuela Nacional de Música en la UNAM. Hacia el final de su carrera se interesó por la música electroacústica y el arte sonoro. Su trabajo en este ámbito fue reconocido en el concurso internacional de música electroacústica y arte sonoro de Bourget, en Francia, con su obra El Santo Cuántico. Su música se ha presentado en Francia, España, Colombia, Estados Unidos, Chile, Canadá y México. Desde el año 2000 ha trabajado como diseñador de sonido para radio, televisión, cine y teatro. En teatro ha desarrollado más de 40 diseños para sonido. Para la escena ha colaborado con directores como Antonio Castro, Lidia Margules, Richard Riqueira, José Alberto Gallardo, entre otros, ¿no? Su trabajo en el cine ha sido reconocido con el Ariel 2005 al mejor sonido por la película Temporada de Patos, el Ariel 2009 al mejor sonido por la película Desierto Adentro y el Ariel 2010 al mejor sonido por la película El Infierno, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Su experiencia docente ha sido es profesor de asignatura en la mezcla y edición de diálogos de ingeniería en audio para cine y TV en la Sala de Audios de Ciudad de México y ha sido docente recurrente en talleres de mezcla de diálogos, así como postproducción documental en San Antonio de los Baños, en Cuba. En postproducción de sonido cinematográfico tiene más de 50 largometrajes y más de 60 cortometrajes. En experiencia profesional en audio digital, actualmente es coordinador de audio, postproducción para cine en Redplay Audio y, entre otras, también ha sido ingeniero jefe y diseñador de audio para cine en la sala THX de New Art Sound. Y bueno, tiene más de 20 trabajos de diseño para cine sonoro y bueno, pues una lista más de cosas, premios, etcétera. Y con él iniciamos la patada esta de el programa piloto de Foro 101. Pues bienvenido, Miguel, y adelante. Quisiera comenzar preguntando cómo te dio este asunto de entrar al asunto del diseño de sonido. Pues en realidad, como ya lo comentaste, yo estudié música en la UNAM, en la Escuela Nacional de Música,
estudié guitarra. Y hacia el final de la carrera había un laboratorio de computadoras. Eso tiene ya muchos años, básicamente el siglo pasado. Y en esas computadoras había algunos cuantos programas. Básicamente la idea es que ese laboratorio era como unos seminarios al final optativos, ¿no? Al final de la carrera. Este, y básicamente esos seminarios eran para aprender a hacer partituras por computadora, ¿no? El arte que antes hacían los llamados copistas, estos calígrafos especializados en hacer las partituras para las orquestas, pues ahora se pueden hacer en computadora y había unos programas para eso. Pero en realidad con algunos amigos, compañeros, nos juntamos para hacer un laboratorio que fuera un poco más allá de eso. Tuvimos, la verdad es que la suerte de contar con buenos maestros que también tenían el interés por el sonido. Y ahí empezamos a trabajar con el sonido de una forma diferente. Digamos que en ese laboratorio yo pasé del lenguaje musical, que es un lenguaje muy estructurado, al lenguaje del sonido, ¿no? Que es un lenguaje pues mucho más, desde mi punto de vista, mucho más amplio, más vasto. Y pues ahí empezamos a trabajar con, digamos, composición para piezas que tuvieran sonidos procesados, lo que se le llama la música electroacústica o música acusmática, que también se le conoce. Hacíamos piezas para instrumentos acústicos y medios electrónicos. Y ahí empezó mi interés. Básicamente el hacer música con medios electrónicos, pues es de cierta forma o en alguna medida ser un diseñador de sonido. Y a partir de ahí, después empecé a trabajar en postproducción para radio, teatro y finalmente en cine también. Ok, oye, y en cine, o sea, ahora que veo el currículum, que es lo que más haces, ¿no? Es lo que más has hecho, lo que más has destacado, ya sea corto o largo, pero es lo que más has hecho. En esta rama que es el cine, eh, ¿qué es de alguna manera? Porque entiendo que el sonido, el diseño del sonido, de repente se puede dividir como que en dos o tres vertientes, que es la parte del famoso Foley, ¿no? Del que hace prácticamente esos sonidos que no están grabados, que no escuchamos, sino que se reproducen, ya sea en vivo o se graban para después incluirlos, el famoso Foley, o lo que es toda la atmósfera y toda la idea de sonidos que acompañan una película. O sea, son esas dos vertientes. ¿A cuál de esas dos o en las dos te desenvuelves? No, en realidad creo que, a ver, eh, mira, yo creo que el cine es un invento tecnológico, ¿no? Es un arte tecnológico eh, que surge a finales del siglo XIX con el invento del cinematógrafo. Y pues era un cine que no contenía sonido sincrónico, pero digamos que es esta forma de llamarlo como cine mudo o cine silente, pues me parece que es un error porque en realidad esas imágenes siempre estaban acompañadas de algún sonido. En algunos casos había narradores en vivo, ¿no? En las funciones había música en vivo y evidentemente pues todo el ruido que había alrededor de la proyección de estos experimentos que eran increíbles. Este, eh, pues generaron una forma de expresión, ¿no? Entonces, yo había preparado aquí algunas cositas y pues pasaremos muy rápido, ¿no? Porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero A ver, para entender un poco qué es el diseño de sonido en el cine. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, aquí hay un pequeño cortito de Georges Méliès que nos habla un poco de lo que se podía hacer con el cinematógrafo. Esta es una obra de principios del siglo XX. Georges Méliès curiosamente hacía
básicamente pequeños cortos, ¿no? Nunca hizo grandes largometrajes. Para los que no lo conocen, pues Georges Méliès es muy famoso por ese cortometraje del viaje a la luna. Pero Sí. aquí hay un cortito que me parece muy interesante porque bueno, tiene una música que se le puso después en el 2013, pero bueno, podemos ver esto, se llama eh, el hombre con la cabeza de caucho, ¿no? Bueno, eso es una muestra del cine de los principios del siglo XX. Entonces, Ujú. cuando el sonido llega al cine, el sonido sincrónico llega al cine, porque eso es de lo que estamos hablando. Ya habíamos dicho que el cine no era, eh, no dejaba de tener sonido, tenía músicas en vivo, tenía narradores, tenía incluso cartones, ¿no? Había cartones con títulos y textos. Eso finalmente, pues lo que representa también es sonido, ¿no? Porque nosotros, ¿qué pasa cuando leemos esos cartones? Ujú. ¿Qué pasa cuando lees esos cartones? Cuando tú lees un cartón, como por ejemplo, aquí en este otro ejemplo, que es una de mis películas favoritas del cine de esa época. Esta es un poco eh, tardía, digamos, pero de las últimas películas de cine silente, que es El maquinista de la General de Buster Keaton, ¿no? A mí me parece que Sí. Buster Keaton es un genio, en realidad. Entonces, cuando aparecían estos cartones, pues, ¿qué es lo que sucede en tu cabeza, no? Pues tú lees eso y escuchas algo, ¿no? Claro. Entonces, el texto también representaba sonido. Pero Ah, bueno, eh, la primera película que logró tener sonido sincrónico es una película de 1927. Bueno, en realidad hay una gran discusión porque ahora resulta que hay otros archivos que se han encontrado previos, pero digamos que históricamente se dice que esta película, El cantante de jazz, mm, es la primera película que incorpora sonido sincrónico. Y sí. yo creo que esto es interesante porque pues, ya habían pasado pues 25 años de la experiencia del cine, o más, bueno, desde 1895, que fue la presentación de los hermanos Lumière del cinematógrafo, pues habían pasado 30 años
Sí. Y entonces la gente tenía ya una cierta conocimiento y de la experiencia que representaba ir a ver una película, ¿no? Entonces, en el momento en que pues pasa esto, ¿no? Que se puede escuchar a alguien cantar sincrónico Sí. ¿Sabes qué? en el cine. Le tienes que subir a tu volumen porque no se escucha. No, es que la película está así, un poco así. Y ese es el primer texto, digamos, el primer diálogo sincrónico en una película en 1927. Ajá. Pero bueno, una de las cosas que son interesantes es que la percepción, pues en realidad siempre ha sido audiovisual. Eh, con la llegada del cine sincrónico y las tecnologías, sobre todo las tecnologías de ahora, pues podemos eh, recrear el sonido de cualquier lugar o inventar el sonido de cualquier lugar. Entonces, el trabajo del diseñador de sonido, por un lado, pues sí es recrear un espacio sonoro. Por Ujú, otro lado, también puede ser inventar sonidos nuevos. O sea, un ujú. diseñador de sonido es el que genera sonidos que se han vuelto ahora icónicos, como la espada láser, por ejemplo, Sí. ¿no? Que es un sonido, no es que no existiera, pero no estaba asociado a un objeto como ese, y ahora pues todos los que oímos eso, o como la voz de Chewbacca, o como Wally, o como cuantos ejemplos que hay de Sí. sonidos que se han inventado específicamente para una secuencia de una imagen cinematográfica. Oye, Entonces, dicen que no hay nada más difícil que imitar la realidad, ¿no? O sea, en sonido, obviamente, particularmente, eso también es o sea, cómo justamente el diseñador de sonido trabaja en base a un proyecto que es visual totalmente, y tienes que recrear la situación, la atmósfera, no nada más, sino que además justamente estos, particularmente estos sonidos, ¿no? Ya sea a través, me imagino, de una gran biblioteca o grabando particularmente uno y armando tu biblioteca a partir de eso, ¿no? sí, bueno, las bibliotecas sí se van armando con la experiencia, con cada proyecto, pues nosotros hemos ido guardando sonidos que hemos ido recolectando. Eh, pero básicamente yo pienso que ahora que decías acerca de la realidad, pues hay un sonidista in- increíble que se llama Vasco Pimentel, un sonidista de directo portugués, es en el que está basado la película de Wim Wenders de Historias de Lisboa. Uh -huh. Y entonces Vasco Pimentel dice que la realidad está mal mezclada, ¿no? Entonces, yo creo que no, que al contrario, la realidad es bastante fea, ¿no? Sonoramente y más ahora en nuestros espacios urbanos. Entonces, al contrario, el Sí, cine pues, es este espacio para reinventarla y para pues, hacerla más bonita, ¿no? En claro. general. Entonces, ¿qué hace un diseñador de sonido? Yo creo que un diseñador de sonido puede ser alguien que crea sonidos nuevos o construye espacios sonoros que acompañan una imagen, digamos que de forma muy simple, ¿no? O sea, si ahí ha entrado ahora algún diseñador de sonido, me va a empezar a decir que estoy pasando por encima de esto muy rápido, pero bueno, la idea de esta charla es una charla que es más de divulgación y una plática Claro, casual, ¿no? claro. Pero básicamente es eso. Hay un trabajo que también se realiza que tiene que ver con la sincronía del sonido con la imagen, ¿no? Ujú, ujú. Un ejemplo muy simple, si hay una escena en donde hay una pistola y esa pistola va a disparar, si la pistola dispara y el sonido es sincrónico con la pistola, pues genera una emoción. Si la Claro, pistola dispara y un segundo después se oye el disparo, pues la emoción es distinta, ¿no? claro. Entonces, ahí también hay un trabajo de diseño. El trabajo de diseño también es un trabajo, como dice uno de los grandes diseñadores de sonido, Randy Tom, que es un trabajo estructural. Entonces, la forma en la que tú decides sincronizar un sonido con la imagen, pues estás tomando decisiones también de diseño de sonido, ¿no? Sí. Oye, Eh, y en ese sentido, perdón que te interrumpa, pero en ese sentido también me viene un poco a esta pregunta, la siguiente.
Una cosa es la banda, la de música, que no es competencia tuya, bueno, a lo mejor quizá en algún momento, pero ustedes están haciendo el diseño de sonido y aparte está la música. Pero de repente, bueno, no de repente, muy seguido, empatan rangos sonoros y todo, la música que está ahí de pista, y tú tienes de alguna manera también sonidos que de repente tienes que meter ahí. No sé si fui yo, me fui, te fuiste. Hola. Aquí, Ah, ya, se fue. sí, aquí estás. Aquí estás. Bueno, No, el mundo del internet, ¿no? Ahora somos... Ok, hola. hola, ¿Ya? No sé sí, si aquí estoy. fue tu conexión, la mía, ya no sabemos, ¿no? Somos esclavos del internet. Pero me escuchas ahora, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho, te escucho. Sí, Claro, estamos hablando acerca de la música, ¿no? estaba hablando acerca de la música, cómo se empata la música, ¿sí? De repente la banda de música, o sea, la banda sonora, las pistas de música, empatan con ciertos rangos de sonido, ¿sí? Que llega a haber un conflicto a lo mejor, o el ingeniero de sonido, el diseñador de sonido tiene que encontrar ese acople con la música. Pues cada vez sucede menos, ¿no? En mi experiencia, antes pues sí, como que no había esa comunicación, ahora hay comunicación con los músicos y entonces incluso se decide en qué momentos va a ir música, qué tipo de registro tiene esa música, qué rango de frecuencias estás utilizando. En algunos casos se pide que los músicos nos entreguen la música con los elementos separados, porque a lo mejor decimos, es que ya con todo el sonido, tal vez estos sonidos graves que tiene aquí ya no vienen al caso y podemos quitar eso y dejar la voz o dejar cosas, ¿no? Claro, Entonces, yo había preparado un pequeño ejemplo a ver, para explicar cómo es que construimos el sonido de una película. ok, Eh, él dice, dice Tarkovsky que la película es un ente, ¿no? Que no la podemos separar. La experiencia es una experiencia completa, pero pues que si lo hacemos y separamos sus elementos es como para poder teorizar y explicar en este caso un poco cómo es que hacemos esa construcción. Entonces, en el cine existen 5 capas, le llamamos 5 capas conceptuales del sonido. Esas 5 capas del sonido son los diálogos, uh-huh, los ambientes, los efectos, los sonidos incidentales, estos que llamabas hace rato los folies, que son llamados así en Estados Unidos, yo prefiero llamarles sonidos incidentales, y la música, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco cada uno de ellos. Creo que los diálogos no tienen ninguna eh, es una sí, explicación simple, o sea, es todo aquello que perfecto, surge de la voz de los personajes. Pueden ser palabras, o sea, puede tener un contenido semántico o puede ser gritos o suspiros, respiraciones, pero uh-huh, todo lo que surge de la voz del personaje, ¿no? uh-huh, Eh, hoy por hoy, pues es la columna vertebral de una película, ¿no? Aunque hay muchas películas que pueden eh, no estar basadas en el diálogo, pues en general el 99.9% de las películas empiezan por un diálogo, empiezan por la construcción de un guión cinematográfico, ¿no? Si no tienes claro, guión cinematográfico, no tienes película. claro, Entonces, hoy por hoy es la parte, digamos, vertebral, ¿no? Nosotros, yo siempre les digo a mis alumnos que hagan ese ejercicio, ¿no? Si vas en un avión o en un camión y está una película, pues que la veas sin subtítulos y sin escucharla, ¿no? Y que veas si realmente puedes entender qué está pasando, quién es qué personaje, cuál es el móvil de lo que está sucediendo, la trama. Y pues es muy difícil, ¿no? Es muy divertido porque pues si vas con alguien más, pues te puedes inventar cosas y al final claro, resulta que es otra cosa, ¿no? Pero sí. bueno, es la parte más importante del sonido de una película, los diálogos. Después los ambientes, aquí llamamos los ambientes. Los ambientes son todos estos sonidos continuos. Continuos quiero decir que no cesan en el tiempo, pero que tienen una variación de intensidad o de volumen. Nosotros le llamamos dinámica. Una variación dinámica muy lenta y muy corta, digamos. Su dinámica es corta, no crecen demasiado, ¿no? Sino que se mueven en el tiempo, crecen, pero vuelven a bajar, ¿no? Entonces,
digamos, ejemplos de eso, pues puede ser el viento en un bosque, ¿no? Pues el correr de un río, ¿no? Sí. Estos serían como los sonidos ambientales. Y los efectos, pues son sonidos, a diferencia de los ambientes, son sonidos que no son continuos, que suceden en el tiempo y después pueden dejar de suceder y que tienen una dinámica mucho más amplia, tienen unas variaciones de volumen o de intensidad mucho más amplios. Un disparo, un trueno, una explosión, el ladrido de un perro, un gato, un cantar de un pájaro, ¿no? Esos serían los efectos. Después están los incidentales, que yo insisto en llamarlos así porque me parece que incluso es más fácil explicarlo a mis alumnos. Bueno, eso creo, ¿no? Pero son aquellos sonidos que suceden por la incidencia del hombre, Ujú. ¿no? Si el hombre no incide, no sonarían. Entonces, si yo tomo mi vaso aquí y lo pongo sobre mi laptop, Por cierto, que no por debería cierto, ser, salud, por cierto, salud. este, entonces ese vaso suena cuando lo apoyo, ¿no? Ujú. Pues las teclas de mi computadora, ¿no? El clic del mouse, en fin, ¿no? Sí. Esas cosas que suceden porque yo estoy haciendo que sucedan y suenen, ¿no? Entonces, esos son los sonidos incidentales. Y por último, la música. Yo no creo que haya o sea, yo lo que creo es que hay como este conflicto, o existe este supuesto conflicto entre la música y el sonido, porque no se entiende que la música es parte de la banda sonora, ¿no? No es que, pues tenemos el sonido de la película y aquí viene la música. No, la música es parte, es un elemento que constituye el todo, y entonces, pues tiene sus formas de suceder, sus espacios. Eh, Que perdón, ¿Cuáles? perdón, que hago un paréntesis ahí, que a veces los músicos que hacen música para películas de repente no entienden muy bien eso, ¿no? Son parte de una película y de repente les gana un poco el ego, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, yo estudié música. Para ser músico se requiere una disciplina muy grande y son mucho tiempo de encierro y generalmente el músico, pues, su ventana, su lugar de exposición, pues son los conciertos, en donde la gente va a escuchar la música, ¿no? Ujú. Pero entender la colaboración, que es algo que yo también, la verdad es que realicé desde muy temprano, pues, o sea, desde que salí de la escuela empecé a colaborar con otros artistas y eso me hizo entender muchas cosas, ¿no? Ya. Entonces colaboraba con artistas visuales, he hecho videoinstalaciones, con artistas plásticos, ¿no? Entonces eso, pues, te hace entender un poco cuál es el papel que juega. Pero creo que es eso, que hay que entender que es parte del todo. Entonces, bueno, mira, yo tengo aquí un clipcito que preparé. Espero que funcione porque a veces el Zoom tiene sus ires y venires. Entonces, lo voy a presentar A ver. y tú me dices si lo escuchas porque esto Sí, es lo creo que que nunca se sabe, está ¿no? muy bajo el sonido, ¿eh? Pero creo que es eso, que hay que entender que es parte del todo. Entonces, bueno, mira, yo tengo aquí Te estoy oyendo doble. Que preparé. Espero que funcione porque a veces el Zoom tiene... Ok, te estaba oyendo ahí doble, ¿no? Pero bueno. Ok, esto pues es un programa de edición que utilizamos y esto es un pequeño clip que yo preparé. ¿Qué podríamos? Pues si dices que está muy bajito, pues le puedo subir un poco. A ver. A ver, le voy a subir aquí unos besitos. Yo lo probé. Este es un fragmento, dura 3 minutos, de una película que se llama Del amor y otros demonios, Ok. basada en el libro, la novela homónima de Gabriel García Márquez, Ujú. y está, digamos, ubicada en la América esclavista del siglo XVIII. Ok. Y la historia básicamente es que a la hija del marqués de Casalduero la ha mordido un perro con rabia. Ok. Entonces, en el siglo XVIII la rabia es una enfermedad del demonio y pues si te daba rabia, pues es como si trajeras el demonio, ¿no? Entonces, Sí. pues no tenías muchas opciones, ¿no? Siendo la hija de un marqués, pues hay una historia ahí, ¿no? Y básicamente es una historia de amor entre
adolescente, y un cura joven, ¿no? Entonces, bueno, ahí dura 3 minutos y quiero que lo veamos y ahora les explico un poco qué es lo que... A ver, viene. A ver si se escucha. Te voy a llevar a Sevilla, al otro lado del mar. En la primavera. ¿Qué hay al otro lado? El mundo. Eh, pues sí, hay algunos problemas a veces para mandar audio desde otros programas en Zoom, pero Sí, bueno. no, pero está, no, pero se escucha bastante bien. Bueno, entonces esto es, digamos, la mezcla final. Ujú, La mezcla final estereofónica para que la podamos escuchar en audífonos. Ya hablaremos, si nos da claro, tiempo, de los formatos. Pero bueno, entonces aquí están las capas de las que yo hablaba. ok, Entonces, estos son los diálogos. Si sí, ahora escuchamos solamente los diálogos, pues vamos a escuchar el canto que ella está haciendo. sí. Te voy a llevar a Sevilla, al otro lado del mar. En la primavera. ¿Qué hay al otro lado? El mundo. Ok. Eh,
Y pues los diálogos, como decíamos, no son solamente las voces. Aquí tenemos toda el sueño de la respiración de Sierva María, que se llama el personaje. Ujú. Tal vez hace rato que escucharon todo, no escuchaban esta respiración, pero esa respiración estaba ahí, Claro. El conjunto ya te da la atmósfera completa, ¿no? ¿no? Y al final, pues también tenemos las respiraciones y las reacciones del cura, Claro. ¿no? Aquí tenemos ya. Ok, siempre se me olvida decir que pues es importante que esto se escuche con audífonos, ¿no? Claro, bueno, a ver, hay una cosa importante aquí, Miguel. Bueno, sí, que se escuche con audífonos, pero obviamente, como estás en el cine, pues el cine es directo del altavoz, ¿no? Y aquí, en ese sentido, yo tengo que hacer una pregunta con los que nos estás mostrando. ¿Qué tanto de esto o qué porcentaje se hace directamente en la grabación, ya, en el sitio, y qué porcentaje se hace totalmente en estudio, en una película? Ah, ahora voy a eso. Terminemos con los elementos. Mira, estos Bien, serían los ambientes. Como yo les decía hace un rato, si podemos ver aquí esta pista, que es la pista roja, marrón o no sé qué color. sí, Hay una continuidad, este sonido está todo el tiempo. Cuando sí, veíamos acá los diálogos, pues estaban los diálogos, las respiraciones. Aquí no hay nada de sonido ujú, en los diálogos, pero los ambientes sí son un continuo, ¿no? claro, Tenemos todos estos ambientes. Ahora, este ambiente que estamos escuchando, pues en realidad se construyó con muchos sonidos. No es un solo sonido, sino hay, no sé, había 10 o 12 sonidos distintos que construyen este ambiente. claro, Es el ambiente del mar, ¿no? Luego tenemos este otro ambiente. Ambiente noche, algunos grillos. Hay una situación particular en este momento, más adelante, porque ese ambiente disminuye para que cobre presencia un efecto, pero bueno, básicamente es eso. Y después tenemos el ambiente que es distinto, el espacio en donde está el cura, y el ambiente del sueño, ¿no? claro. Y posteriormente, pues tenemos los efectos. Como vemos aquí en toda esta primera parte, en esta primera escena, no tenemos ningún efecto, pues solamente el ambiente y las voces. Aquí sí tenemos ya algunos efectos. Pareciera que también es un ambiente, pero no, es una serie de grillos que se fue construyendo, particularmente, como decía hace un rato, de forma estructural para apoyar este momento en el cual la madre se acerca y pues va a ver la herida de la hija, ¿no? Claro. Cabe decir que la madre odia a la hija en esta novela. Pero entonces aquí aparece un sonido efectos sutiles y muy particulares. El movimiento de la vela, eso que se escuchó hace un momento,
es el fuego de la vela, para empezar a hablar del nivel de detalle que se tiene. Ok. Agua del estanque. Un efecto que apoya este momento onírico. Que conecta con una campana y de nuevo el fuego de la vela, ¿no? La cera que truena de la vela y las campanas. Sí. Ese sonido que está ahí, que apoya este sonido que está aquí, que se conecta con la campana, es básicamente el sonido de una campana en reversa, pero estirado. Entonces le da de esa forma, pues, bueno, nosotros los diseñadores creemos que generamos una cosa más orgánica, ¿no? Que le pertenece al espacio y que tiene elementos que se le contraponen. En la capa de los incidentales, ahí vamos a escuchar este fragmento, y porque esto sí es muy sutil. Subir un poco. Los pasos de la madre, las collares de ajos, la tela, todos esos pequeños sonidos están ahí. Y bueno, acá hay algunos otros que la caída, incidentales, como decíamos, pues si la niña no golpea ese candelabro, pues el candelabro no caería. Entonces es un sonido incidental. El agua. Bueno, y por último, para no aburrirlos con mis detalles, la música. La, y esas capas pues son las que construyen toda la banda sonora. Ahora lo vemos reducido a 5 pistas, pero en realidad son muchos canales los que tienen. Claro. Y contestando tu pregunta, en este caso en particular, se le llama sonido de producción al que se realiza cuando se filma la imagen. En esta película, del sonido de producción no quedó nada. Todo es inventado. Los diálogos son doblados, se volvieron a grabar, todos los diálogos de la película. Básicamente porque la película fue rodada en Cartagena de Indias. Okay. Y pues se oye en tráfico de coches, motos, y era imposible limpiarlo y establecer el ambiente del siglo XVIII si teníamos esos sonidos que nos contaminaban. Entonces, en este caso, en particular de esta película, no quedó absolutamente nada. Toda la película es doblada. Okay. Entonces, pero bueno, como tú lo dices, en realidad lo que se rescata del sonido de producción pues son solamente los diálogos, y después nosotros construimos todas las capas. Tratamos de limpiar lo más posible los diálogos, que no contengan ningún ruido. Fíjense bien, de repente hay muchos actores que tienen mucho cuidado porque terminan su diálogo y hasta después de terminar el diálogo ponen el vaso sobre la mesa para poder cortar ese vaso y después
dejar el diálogo lo más limpio posible. Claro. Entonces, pues estas son las capas que tiene una banda sonora, y este es un ejemplo que a mí me gusta porque pues, me parece que es un diseño acerca del sueño y de un poco la conexión que empieza a existir entre estos dos personajes, cómo ambos empiezan a soñar, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, esa es, digamos, la forma en la que hacemos el sonido. Ya, ya, ya. Oye, bueno, pues obviamente esto es películas, las producciones, eh, no sé, hay una que me viene mucho, digo, hablando de las grandes, justamente de sonidos, son brutales. Eh, Me viene ahorita mucho la película esta de El Soldado Ryan de Spielberg, los primeros 25 minutos, que es prácticamente sonido, el que es el desembarco de Normandía, que son 25 minutos, todo es sonido, que es absurdo, que es impactante. O sea, eso es una labor, de montones de pistas, ¿no? Montones de ideas, porque al final de cuentas tienes que crear, o sea, entiendo que ustedes trabajan justo con la idea, con la atmósfera, con todo eso tienes que crear atmósfera, tienes que crear una idea que vaya en torno a la película, ¿no? Pues una narrativa, tienes que narrar con el sonido completamente, o sea, si bien se trabajan las escenas por separado y se van decidiendo qué sucede, pero pues hay espacios que se tienen que diseñar. Esta película particularmente, esta niña pasa mucho tiempo en un calabozo, entonces había que Mm. diseñar el sonido de ese calabozo y ayudar un poco porque pues eso estaba en un foro, pues no se veía como muy real, digamos, entonces el sonido evidentemente te ayuda a construir Claro, mejor el espacio. sí, la Esta atmósfera, película fue claro. dirigida por Hilda Hidalgo, una directora costarricense. Es un intento más de todas estas películas de cine con libros de García Márquez, ¿no? Ujú. Eh, Esta me parece que no está realmente mal, me gusta mucho la película. Y el diseño lo realicé junto con mi querido amigo Nerio Barberis, a quien le mandamos un saludo, aunque no nos está viendo. Ok, ok. Este, que es un diseñador de sonido eh, que lleva muchos años, argentino, que lleva toda la vida viviendo en México, que él se dice Argenmex. Entonces, con él hice el diseño de esta película. Y nos Oye, aventamos esa, perdón. en relación a eso que estás diciendo de esta directora y con esta película, ¿qué tanta libertad tienes tú? ¿Qué tanta libertad te da el director para actuar con tu idea sobre la película? No en Bueno, esta película, a lo mejor científicos en general. uh-huh. Hola, hola. Te Yo te congelaste. escucho. Ah, ya, ya. Mira, yo lo que creo es que es una colaboración y en ese sentido se tiene que entender. Y cuando a mí me contratan para hacer una película, me contratan porque yo soy un especialista en esto. Y Ujú. fundamentalmente tiene que ver con algo que también yo quería platicar, que es un poco eh, generar una escucha consciente, ¿no? Yo lo que he desarrollado en todos estos años es que he desarrollado a través de escuchar, he desarrollado la capacidad de imaginar sonidos, ¿no? Es así de Ujú. sencillo. Eh, entonces, un trabajo de escucha consciente sería, pues ahora funciona de forma interesante porque hay menos ruido, al menos aquí en la Ciudad de México. Ujú. Entonces uno, si se detiene solamente a escuchar 5 minutos, no voy a hacer otra cosa más que sentarme en este lugar a escuchar, te vas a dar cuenta que empiezas a escuchar, que suceden dos cosas. Empiezas a escuchar cosas que vienen muy lejos, pero también empiezas a escuchar cosas que están muy cerca, o sea, te empiezas a escuchar tu respiración, incluso tus latidos del corazón, ¿no? Entonces, ese ejercicio de escucha consciente, pues lo que va generando es una capacidad de recrear espacios y incluso recuerdos o emociones, ¿no?
a través del sonido, porque el sonido es un poderoso elemento emocional de conducción de emociones. Fundamentalmente es eso. Entonces lo que sucede es que yo veo una imagen, leo un guión de teatro y pues la verdad es que empiezo a escuchar cosas. Es algo que no puedo detener, es un reflejo ya. Claro. Entonces, cuando me contratan a mí, pues lo que me pasa es que veo esa imagen y entonces me imagino eso, me imagino ese sonido de esa que después construí con una campana en reversa, ¿no? Y entonces es una charla en realidad, no, nunca es una competencia. Eh, Creo que es básicamente el espacio creativo tiene que ser un lugar de libertad, ¿no? Ujú. Habrá Claro. algunas cosas que no gusten y otras que sí te gusten más, pero pues es un diálogo en realidad, ¿no? Es decir, yo estoy escuchando esto y obviamente cuando nosotros hablamos de sonido es muy difícil porque no tenemos adjetivos para referirnos al sonido y entonces la conversación se vuelve muy compleja. Entonces tiene que ser un poco, como decimos, de bulto, ¿no? Porque tienes que explicarlo con ejemplos, ¿no? Entonces, cuando Ujú. yo digo me imagino tal cosa, pues no, no lo puedo expresar con palabras, lo tengo que realizar y entonces lo escuchas y dices, ah, esa idea de la campana en reversa, pues está padre, me gusta y queda muy bien, funciona muy bien. Entonces, funciona de esa forma. Es un proceso muy largo. Hacer una película pueden ser meses, incluso años. Y pues tiene que ser un espacio en el que estés a gusto, ¿no? Porque si no, pues sería sumamente tortuoso, ¿no? Entonces, Ok. generalmente es eso, es un diálogo y es un espacio de intercambiar ideas, ¿no? Y también uno como diseñador de sonido es muchas veces traductor y psicólogo y psiquiatra de los directores, porque hay que traducir lo que nos quieren decir, ¿no? Porque, Claro, insisto, es difícil hablar del sonido, ¿no? Básicamente, claro. ¿no? Oye, pues aquí hacemos una pequeña pausa. No sé si, bueno, ahí ya veo que nos están viendo ya bastantes personas. Eh, no sé si quieran preguntar algo. Aquí hay una pregunta, Miguel. Si quieren, en lo que seguimos ahorita, si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, pues bienvenida. Oye, Miguel, a ver, dime Ujú. una cosa. Hablando yo contigo en algún momento, en alguna plática, te preguntaba que, bueno, tú me dijiste que la imagen del diseñador de sonido es relativamente nueva, o sea, no estaba en los créditos, ¿no? Es relativamente nueva, es un asunto relativamente nuevo. Después yo más o menos investigué que esto empezó más o menos a partir de finales de los 70, si no me equivoco, con Apocalypse Now de Coppola, en donde parece que por primera vez ya se dieron los créditos como tales al diseño de sonido. En México, ¿desde cuándo está esto? ¿Desde cuándo se les reconoce el trabajo en la academia a ustedes? Pues no lo sé. Sí, el concepto de diseñador de sonido se le adjudica a Walter Murch cuando realizó el diseño de sonido de Apocalipsis Now. Así Antes de es. eso eran editores de sonido. Eh, Walter Murch es pues, un gran diseñador, ha hecho grandes películas. Eh, pero algunos amigos míos dicen, por ejemplo, que un diseñador de sonido es aquel que se llama diseñador de sonido, es un editor de sonido pretencioso, ¿no? Ok. Pero bueno, si el concepto surge ahí, si pensamos en realidad, pues el cine es un arte Sí, claro. nuevo. Tardó 30 años o 35 años en tener sonido sincrónico. Entonces, pues estamos hablando que pues dentro de 7 años llegaríamos al centenario de la primera película, de la primera película con sonido sincrónico, ¿no? Sí, así es. Este, Oye, entonces, incluso al famoso Jack Foley, que de donde viene el asunto del Foley,
Él fue también de los primeros en los años 30 en empezar a utilizar sonidos, ¿no? Sí, Sonidos eso para las tiene películas, que... hacer los sonidos. Sí, pues hay toda una historia al respecto, pues. Yo no sé en realidad desde cuándo se entrega el Ariel al sonido en la academia, Ujú. no tengo idea, sé que primero solo se le daba al diseñador de sonido y después Nerio Barberis, que estuvo ahí en la academia, eh, y, pues explicó que el sonido de una película son tres grandes procesos. Quien graba el sonido directo, el sonido de producción, el diseñador de sonido, que hace todo la edición y el diseño, y el mezclador, que son los que finalmente cocinan, digamos, el sonido, ¿no? Al final. Ujú. Entonces, yo de hecho los arieles que tengo son por mezclar películas más que por diseñar películas. Ok, Las tres películas yo participé en ellas como mezclador. ok. Entonces, eh, pues sí, yo creo que es algo reciente, y que tiene que ver también pues con la misma capacidad o la reciente investigación del sonido, ¿no? Si pensamos es el siglo XIX, el siglo que nos avienta mucha capacidad para grabar el sonido, para transformarlo, pero antes de eso, pues no había ningún aparato que pudiera trabajar con el sonido y que además, pues al ser una cosa que sucede en el tiempo y se desvanece, pues era imposible investigarla y usarla como un material de construcción, ¿no? Para como es ahora, que podemos grabar y eso construyes con eso, en realidad, ¿no? Claro, oye, y bueno, tengo que decir esto, o hacerte la pregunta. ¿Hay Me voy a algo, congelar. hay algo por lo cual en México es tan malo el sonido en las películas? O sea, de veras, de eso que dices, por favor pongan subtítulos. Ah, Por mira, favor, son urge. muchas cosas las que pasan. Yo creo que el sonido ha cambiado mucho, ha mejorado mucho. Evidentemente, pues, si tú piensas, nosotros tenemos la época de oro del cine y si tú ves las películas, pues, sonaban muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, después viene Excelente, de pues hecho. viene esta caída después de la época de oro del cine. Eh, Viene el video, son muchos los factores, pero fundamentalmente yo creo que pues por lo menos toda la producción cinematográfica de este siglo pues tiene una calidad de sonido mucho mejor. En realidad el problema, hay muchos problemas, ¿no? Y muchos puntos de comparación. Por ejemplo, decimos, ay, las películas americanas gringas suenan muy bien, ¿no? Pues, pero es que la verdad es que las películas gringas no las oímos, las leemos, Ujú. ¿no? Entonces hay películas gringas que de verdad, o sea, haces el esfuerzo, digo, yo no soy, no es que sea un gran eh, bilingüe, ¿no? Pero haces el esfuerzo por entender y no se entiende lo que dicen, ¿no? Sí, Si sí, no tienes el subtítulo es muy complicado. sí. Entonces, además, pues el cine americano tiene, o norteamericano, tiene una cultura de doblaje, Claro. mucho doblaje, entonces pues eso mejora mucho la calidad de los diálogos. En fin, son muchos los factores en realidad. Yo creo que en realidad eso pues no es tan cierto en realidad. Creo que ha mejorado muchísimo. Creo que hay, también piensa que no era una profesión, no existía como profesión, no estaba profesionalizado. Ahora hay escuelas que tienen carreras de sonido para cine. Entonces, creo que eso ha mejorado muchísimo en realidad, ¿no? Y sí creo que muchas veces se queda solamente en esa, es que suena feo. También las salas de cine, ¿no? Son responsables en una Sí, gran parte claro. de eso, ¿no? A mí, la verdad es que me tenía casi prohibido entrar al World Trade Center, al Cinemex de World Trade Center, porque cada vez que veía yo una película salía a armarla de pedo, porque no servía el canal izquierdo, no servía el derecho, el surround no estaba prendido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues me regalaban boletos. Esa es su solución, en vez de arreglar las bocinas y que la Sí, proyección estás sea de pagando por algo calidad. porque quieres ir a escuchar algo como está hecho, ¿no? ¿No? O Y la de bocina manera. tiene una inducción horrible Mm, todo el tiempo.
pero Sí, pues a la gente no le molesta porque no tenemos una cultura de escucha. Entonces creo que tener una cultura de escucha ayuda a que eso mejore, porque si tú te quejas porque el cine no tiene la calidad que debería de tener, pues el cine lo irá arreglando, pero si no decimos nada, ujú, pues eso seguirá sucediendo, ¿no? claro. Alguna vez sí en una sala de cine me paré hacia la mitad y les dije a todos, a ver, antes que se vayan, ¿no? Vayan ahorita con el gerente y díganle que la bocina izquierda no servía y les garantizo que a todos les van a regalar boletos. Unos 10 o 15 me hicieron caso y se armó ahí la de San Quintín Salieron con sus boletos. y salieron con sus boletos, ¿no? Pero es lo único que hacen, ¿no? No arreglan las salas de cine. En fin, Sí, sí, claro. son muchos los factores que tienen que ver con eso. Pero también, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en las salas de cine? Los comerciales, pues suben el volumen muchísimo Ah, sí. y después la película la bajan muchísimo, ¿no? Entonces eso pues también genera un contraste. Tú dices, uff, oye este anuncio así súper fuerte y después ya empiezo a ir un volumen súper chiquito, pues Sí, ese contraste también afecta a tu percepción. En fin, claro. yo creo que es algo discutible, habrá casos particulares, pero creo que ha mejorado mucho, en realidad. Claro. Oye, no veo, más bien, no sé si estén comentando o no, porque no alcanzo a ver aquí si están comentando, no se registran aquí. Ojalá y sí, y sea Eh, mi Facebook, en donde se pueda ver. Pero bueno, oye, a ver, no lo una última sé. cosa, una última cosa en esto, digo ya para acabar. Una persona como tú que está acostumbrada todo el tiempo a estar escuchando sonidos. ¿Por qué es eso? O sea, digo, un momento en que tu vida es el sonido, obviamente. ¿Tienes un sonido preferido? ¿O tienes un sonido con el que te identifiques más? Algo, algo que sea así como este sonido particularmente me gusta por esto. No, pues el silencio. La verdad, cada día deseo más el silencio, ¿no? Este sonidista Vasco Pimentel es increíble, la verdad. Hay muchas anécdotas de él. Por ejemplo, dice que usa unos tapones para los oídos todo el tiempo y que solo hay una marca alemana de tapones que él utiliza, entonces que está buscando, dice su mujer, que busca cada vez que pasa por una farmacia, se mete a la farmacia para saber si hay de estos tapones y comprarlos todos, ¿no? Ok. Este, o decía, por ejemplo, que su mujer no le podía hablar antes del mediodía, ¿no? Porque Ujú. él quería silencio. No, no creo que exista algo así. Yo lo que creo que me sucede es una cosa que decía John Cash, que tenía por aquí también una frase que me parece muy interesante. John Cash decía decía, donde quiera que estemos, lo que oímos es parcialmente ruido. Cuando lo ignoramos nos molesta. Cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante. Claro. Entonces, no, a mí me parece que pues sí, cuando estoy cansado, pues sí lo que quiero es silencio, sobre todo porque sí, estoy trabajando con mis oídos todo el tiempo. Pero en realidad, pues nada, cuando escucho con atención y descubro un sonido, pues me gusta, ¿no? Me atrae en realidad, pero no tengo ahí ninguna. Podría decirse que tengo alguna fascinación por los sintetizadores analógicos, por ejemplo. Eso sí, pues se podría decir, por ese tipo de sonidos electrónicos producidos por voltaje. Pero pues no sé, más bien ahora colecciono sintetizadores, no los puedo usar porque no tengo tiempo para componer, pero pero eso, ¿no? Eso Oye, se podría decir. oye, y dicen por ahí que para ser un buen ingeniero de sonido, lo que necesitas es llevarte bien con los clientes. ¿Qué onda, Miguel, con eso? No, pues tú sabes que yo no soy una persona fácil, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? No, no, yo lo que creo es que, pues insisto, es algo que tienes que hacer porque te gusta, Claro. ¿no? Si no, pues hay que hacer otra cosa en realidad, porque puede ser es muy agotador, es muy tedioso. Dime cuántas horas crees que se necesitan para hacer el diseño sonoro de una película, de un largometraje, 90 minutos. Nada especial, ¿eh? No, no el No, 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 desembarco pues en Normandía. son Una días, peli- ¿no?
Son Una días. película. Son Una días. película normal. Nosotros hicimos el cálculo alguna vez porque pues, nos dábamos cuenta que trabajábamos mucho y ganábamos poco. Entonces decidimos hacer un análisis de cuántas horas y son como 1200 horas hombre para el diseño sonoro de una película. De una So, película, ejemplo, ¿cuál? Temporada de Patos. sí, sí, o sea, una película El cualquiera, infierno. no, yo creo que esa está más complicada porque tiene muchas escenas de acción, ¿no? Ok. Pero una película normal, 1200 horas, ¿no? Eso quiere decir que si una persona trabaja 40 horas a la semana, son, ¿qué? 10, 20, 30 semanas, lo que llevamos en la pandemia. Ya hubiera acabado una película yo solito aquí, Sí. ¿no? Es mucho trabajo, entonces creo que nada, y pues finalmente también se van generando relaciones personales, o sea, yo digo, creo que todos los directores con los que he trabajado finalmente nos llevamos bien y llevamos a buen puerto nuestros proyectos. Con algunos vuelves a trabajar, con otros no vuelves a trabajar y no pasa nada, ¿no? Pero Claro, sé que hay muchos que sí, si quieren un nuevo proyecto, pues vendrán a trabajar conmigo, ¿no? claro, claro. Entonces, pero no creo, pues no sé, creo que eso tendría que ser no solamente para ser un buen ingeniero de sonido, sería para cualquier cosa, ¿no? Cualquier Para ser cosa. productor, para ser actor, para ser Sí. fotógrafo, ¿no? Lo que quieras, pues tendría que ser de esa forma, ¿no? Oye, y ahora, bueno, a ver, íbamos a hablar de cine y teatro. Sí. Hablamos en realidad de cine porque no nos da para cine y teatro, que lo del teatro es súper interesante también porque, bueno, pues es crear todo para un lugar en un momento, ¿no? Está muy interesante. Sí, yo Ahora, debo decir que hace rato decías que me había desarrollado más en el cine y yo creo que yo hago más teatro que cine, sin duda. ¿ahora es más teatro o No, siempre? siempre, Siempre. siempre. Siempre he hecho más teatro que cine, o sea, he Ok, hecho siempre, ok. creo. Y Oye, me gusta más, de hecho. Bueno, oye, ahora me gusta más. y en eso, bueno, pues yo creo que habrá que hacer invitarte nuevamente, una nueva charla, hablando de teatro nada más, ¿no? Para hablar de teatro Sí, sobre lo que es crear el diseño sonoro para el teatro. sí, lo único que sí quisiera como mencionar del cine, que es algo que creo que, digo, que tendría que ver un poco con esa diferencia con el, no sé cómo hacer esto, pero bueno, que tiene que ver, yo decía que el cine es un invento tecnológico, ¿no? Ujú, Entonces, al ser un invento tecnológico y ha tenido una evolución. Entonces, si veíamos, por ejemplo, estas imágenes de Méliès que ajá, estábamos viendo hace rato, pues vemos que el formato de la pantalla, ¿no? Es, eh, pues digamos, casi cuadrado, ¿no? ujú, Entonces, después, vemos aquí, por ejemplo, esta película es increíble, ¿no? Buster Keaton. Y el, el cantante de jazz, pues bueno, es un poco más alargada la imagen, ¿no? Pero lo que ha sucedido en el cine, digamos, es que hay una serie de formatos, que eso es importante hablarlo, si después volvemos a hablar para hablar de teatro. Entonces, digamos que el primer sonido era un sonido monaural, había una bocina detrás de la pantalla era cuadrada, entonces con esa bocina se podía abarcar, además de que no había tecnología para más. Pero cuando la pantalla empieza a crecer, los cines eran muy grandes en ese entonces, no como la basura que existe ahora en donde hay 20 personas, ¿no? Caben 20 personas y te sirven tu sushi. Pues lo que se hizo fue generar, digo, este es un paso también muy rápido por el desarrollo del cine, del sonido en el cine, pero bueno, digamos que crece la pantalla, entonces la idea es tener más bocinas y se genera este formato que fue durante muchos años el que gobernó las películas, el Dolby Stereo,
que tenía 3 bocinas atrás de la pantalla y una bocina en la parte trasera para lo que se llama para el sonido, digamos, surround, que le llaman, ¿no? El sonido envolvente. Y después, pues el formato que funcionó durante muchos, muchos años fue el formato digital Dolby 5.1, que tenía 3 canales atrás de la pantalla, left, center, right, izquierdo, centro y derecho, y tenía, en este caso, 2 canales, left surround, right surround, y un canal de bajas frecuencias, por eso se le llama 5.1, porque son 3 canales atrás de la pantalla, 2 canales envolventes, y este canal, al ser un canal de baja frecuencia, solamente es la 10ª parte de un canal, entonces se llama 5.1, ¿no? De un canal con rango completo. Entonces, estos son los formatos que hay en el cine. Entonces, una de las cosas que son muy interesantes en el cine es que el cine pretende reproducir la experiencia siempre igual, ¿no? Para eso es una industria, para eso tiene formatos, para eso las salas se certifican. Y entonces la idea es que tú escuches una película en cualquier cine y la escuches siempre igual. La veas con la misma calidad de imagen, con la misma calidad de sonido, ¿no? Y en ese sentido está bien porque eso lo masifica y lo comercializa, pero en realidad yo creo que desde el punto creativo, pues te restringe un poco, ¿no? Eh, a que tengas que usar ese formato, ¿no? Ahora, evidentemente, la novedad es el sonido, es el Ujú. sonido inmersivo, que ahora está de moda, y todos estos formatos fueron sucediendo fundamentalmente para competir con la televisión, ¿no? Existe el cinematógrafo, existen las películas con sonido sincrónico, entonces, pero surge la televisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no quiere salir de su casa y deja de ir al cine. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el hombre en el cine? Pues hacer pantallas más grandes, ¿no? Más bocinas para que la experiencia del cine siga siendo única y pues no se pueda comparar con lo que ves en tu casa, en la sala de tu casa con una televisión. Después viene la televisión a color y entonces otra vez la gente ya no quiere ir a salas de cine, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? 5.1, ¿no? Formatos panorámicos, etcétera. Cualquiera puede comprarse su home theater, ¿no? Y poner sus 5 bocinas y su subwoofer, que seguramente, yo todas las casas que he entrado que tienen un sistema de esos, las bocinas están mal colocadas, ¿no? La izquierda está en el piso, la derecha en una repisa, el central está atrás de Sí, la pues sí, no sé claro. qué, ¿no? Además siguen el patrón de lo que viene, por lo menos el mínimo patrón que viene de instrucción, ¿no? Siempre son un desastre, ¿no? Pero suenan Sí, fuerte, ¿no? sí. Entonces la gente ya tiene su home theater y ya no quiere salir a ver las películas. Entonces, ¿qué nos inventamos ahora? Bueno, pues sonido envolvente, Atmos. No vas a tener una experiencia como el Atmos. Ver esta película en Atmos nunca la podrás ver en tu casa así, ¿no? Entonces, todos estos desarrollos tecnológicos pues tienen que ver un poco con esa competencia y con esa cuestión, digamos, comercial. El teatro particularmente pues tiene otros intereses, yo creo, ¿no? Pero bueno, Claro. digamos que esos son los temas en general de qué es el diseñador de sonido, cómo se construye una banda sonora en una película y los formatos del cine, que eso serviría en una futura charla para pues poder hablar del teatro, que a mí me parece que ahora está muy siendo muy golpeado por esta pandemia, Ujú. todas las artes vivas. Y yo creo que hoy más que nunca debemos defender eso, ¿no? Claro. Aunque esto, por ejemplo, ¿no? Que estamos haciendo ahora, por lo menos estamos a través de un medio virtual, pero estamos aquí en vivo, nos congelamos, se corta la transmisión, pero nos estamos comunicando y estamos tratando de hacer algo vivo. Yo creo que hoy más que nunca debemos defender eso, ¿no? Yo he visto pues muchos videos, ¿no? Hay millones de videos así de la Orquesta Filarmónica de París, todos en su casa tocando, ¿no? Y pues en realidad no están tocando en vivo, ¿no? Pues lo grabaron, hicieron una postproducción y pues suena como una orquesta en un espacio increíble, ¿no? Pero Ujú. entonces nada, yo pienso que hoy más que nunca debemos de
de rescatar las experiencias en vivo. El contacto humano es lo que creo que nos tiene que sacar Claro. de esto, ¿no? De esta maldita pandemia que ya... Claro, aquí aprovecho para hacer un pequeño comercial porque les recomiendo muchísimo, ya que ahorita estamos en un asunto virtual por muchos lados, pero estos ejercicios están muy padres. Miguel tiene un programa los lunes Ah, sí. con Tony Castro y con Rodrigo Murray, a quien les mandamos saludos si es que están escuchando. Yo creo que no, porque han de estar hartos de Miguel. Pero, pero tienen un programa los lunes a las 7:30 de la noche, que es un radioteatro y están no buenos, sino lo que les siguen de buenos. Yo he escuchado las 3 producciones que van hasta ahorita, son buenísimas. Platícanos un poquito de esos radioteatros, Miguel. La que sigue es increíble, es divertidísima, no se la pierdan. Yo creo que es fundamental escucharla con audífonos para disfrutarla, yo creo. Se puede escuchar en una bocina Sí, yo lo también, he escuchado con audífonos y cambia completamente. pero audífonos es la recomendación. Son una serie de radioteatros que hicimos hace ya bastantes años, porque hay algunos actores que aparecen ahí que ya no están con nosotros, como mi Carlitos queridísimo Cobos Carlitos Cobos, que es un titán, es ¿no? un genio. Es un monstruo de actor, la verdad, es increíble. Me parece que él es increíble, está en varios radioteatros. Eh, y los hicimos hace muchos años, se mandaron por radio y yo, un poco hablando con Tony y con Rodrigo, la idea de generar esta nueva página que se llama Viva el Mole de Guajolote. Eh, Se llama así en honor a los estridentistas mexicanos, que es este grupo de artistas que a principios del siglo pasado hicieron un manifiesto y en su manifiesto al final decían que viva el mole de guajolote. Ellos son lo que nosotros consideramos como los precursores del radioteatro en México. Entonces, pues pensando en esta situación, ¿no? De qué le está pasando al teatro, el teatro se puede filmar, no se puede filmar, lo podemos transmitir en Zoom, teatro en Zoom, se puede, no se puede, le falta algo, hay algo que no tiene, algo que, una experiencia teatral que sí existe desde el siglo pasado, es el radioteatro. Y me parece que es un momento para poder compartirlos de nuevo, pero sobre todo para nuestra intención, evidentemente, es generar contenidos nuevos, ¿no? Pero, ¿sabes que yo como espectador veo que he visto estos, y digo he visto, fíjate bien cómo lo dije, he visto estos radioteatros. Sí creo que es un gran acierto porque efectivamente yo no sería muy partidario de ver una obra de teatro en pantalla, en Zoom. A final de cuentas se aplana, toda la atmósfera y toda la energía de lo que es el teatro, para mí se perdería, para mí. Pero es increíble, cuando te digo, vi estos 3, es porque te pones los audífonos, te pones a escuchar y estás transportado absolutamente y estás viendo todo. ¿Sí? La verdad están muy bien logrados, es un trabajo muy profesional, los felicito. Gracias. Esa es una pequeña pausa publicitaria. ¿Sí? Sí, la próxima semana se presentan 3 entremeses cervantinos, como algunos de ustedes saben. Estos entremeses serán pequeños cuadros que se representaban en los entretiempos. Yo creo que es de todos, junto con los jugadores, uno de mis favoritos, la verdad, de los entremeses son Este de los jugadores es de Gogol, ¿verdad? los jugadores de Nikolai Gogol, sí. Nikolai Gogol, De hecho, buenísimo, buenísimo. un poco también a petición de Manuel, y lo digo en serio, nosotros habíamos planteado que el radioteatro estuviera una semana al aire y después lo quitáramos y seguía uno nuevo, ¿no? Entonces, cuando Manuel me dijo, ¿por qué lo quitaron si yo lo quería volver a oír? Creo que, pues sí, los vamos a tener todos en línea. Entonces, si van a Viva el Mole de Guajolote en Facebook, a esa página, pues pueden escucharlos todos. Sí, creo que es un gran acierto que los pongan porque de verdad vale mucho, mucho la pena. Más en estos momentos es una joya escuchar un trabajo tan bien hecho. Y de verdad, lástima que ya no esté con nosotros Carlitos Cobos, porque
Es un genio. Es un Es un genio. genio ese Es cuate. increíble, increíble. O sea, su capacidad histriónica era Sí, increíble. sí. Eh, sí, van a estar ahí y la idea es generar contenidos nuevos bajo este mismo formato que es el radioteatro. Tenemos varios proyectos que estamos ahí ya cocinando. Como esta pandemia parece ser que no va a acabar nunca. Este, Pues sí, el, efectivamente. el otro día veía la conferencia del subsecretario y vi 5 minutos y me deprimí horrible, ¿no? Cuando dijo que esto iba a durar mucho, cuando yo la aprendí para recibir un poco de esperanza y la verdad es que no creo que la tengamos. Entonces, queremos generar varios proyectos de radioteatro nuevos y por ahí hay algunas sorpresas también. Entonces, pues sí, síganos ahí en Viva el Mole Guajolote. De verdad, el de la próxima lunes no se lo pierdan. Lunes Pónganse sus audífonos. 19:30 en Facebook, Viva el Mole de Guajolote. Ya lo pusimos aquí ahorita. Y Sí, y bueno, les va a pues gustar. Estoy seguro que les va a gustar. sí, 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 ¿No? claro que sí. Claro que sí. Oye, Miguel, pues un gusto haber te tenido aquí. Qué bueno, qué bueno. Dime una cosa. A ver, esto ya nada más es por curiosidad. Ya nada más para cerrar con esto. ¿Qué opinas de Skip Lipsey? Prácticamente es el ingeniero de sonido, el diseñador de sonido de los hermanos Cohen. Yo sé que a ti te gusta y que eres fanático del gran Lebowski, del Big Lebowski, el Dude. Eh, ¿Qué opinas de ese diseñador de sonido, de esas películas? Pues Hermanos, mira, yo creo que tener una buena película ayuda a un diseñador, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, no sé, pues pienso particularmente también en Educando a Arizona, ¿no? Ujú. Películas increíbles, yo creo, ¿no? Que están, donde el sonido también tiene un papel muy importante. The Big Lebowski es una película que yo siempre les pongo a mis alumnos porque tiene un manejo increíble de un elemento que en el cine está visto como con cierto prejuicio, que es el narrador, ¿no? Porque la idea es que el cine no necesita un narrador porque la Claro, imagen es tan poderosa que lo cuenta todo, ¿no? claro, Entonces, es un ejemplo increíble de cómo está construido este narrador y cómo ese narrador, que es un ente, un meta ente, ¿no? Que está por encima de todos nosotros los como espectadores y de los personajes como en su universo, aparece ahí, ¿no? Entra y se mete al universo de los personajes al final de la película. Eso me parece así de un nivel de genialidad increíble, que tiene que ver evidentemente con el planteamiento de la película, pero pues sí, yo creo que es un buen diseñador. Si hablamos de diseños que me gusten, pues también me gusta David Lynch mucho, ¿no? ah, mano. Que él es el diseñador de muchas de sus películas, al parecer no todas, pero la mayoría. Entonces, me parece que ahí hay, Blue Velvet Laser. yo creo que sí, y Mulholland. Mm, Esas dos estoy seguro ok, que sí. Entonces, eh, nada, me parece que él sí, ahí el uso del sonido sí está pues en un nivel de experimentación mucho más interesante, ¿no? Creo. ok. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias. Eh, Aquí tenemos algunos comentarios, agradecimientos y demás. Pues espero que nos sintonicen próximamente aquí en Foro 101. Miguel, nuevamente, muchas gracias por este primer, pues, apadrinar aquí el proyecto de Foro 101, en donde vamos a estar teniendo invitados de diversas profesiones, experiencias, para platicar en una charla en corto ahorita, mientras el COVID nos impide reunirnos, siempre con un trago en mano, su bebida favorita, por favor. ¿Sí? Salud. Y nos vemos muy pronto, el próximo jueves. Por lo pronto, tenemos un programa dedicado a la gastronomía con eh, Arturo Reyes Fragoso. Y bueno, Miguel, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más. No, pues creo que
pues es interesante trabajar la escucha, ¿no? Creo que este ejercicio que decía yo pues puede ser una práctica en esta pandemia y en este encierro, dedicar unos minutos solamente a escuchar y ahí iremos experimentando sensaciones que yo creo que son interesantes, porque sí es importante decir que no es que uno eh, tenga aptitudes y otro no para el diseño, yo creo que simplemente es algo que uno va desarrollando, ¿no? Entonces, Ok, escuchar pues, puede ser un ejercicio que podrían practicar ahora en esta pandemia, ¿no? ok. Pues sí, así ya nada más para despedirnos. Saludos a Adolfo Velázquez, a Yasumín Curtis, a Luis Felipe Calvo, a Alberto Muñoz. Bueno, en fin, aquí hay varias personas. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, tendremos próximamente en un par de meses, ahorita ya tenemos toda la agenda llena de jueves, pero en un par de meses otra vez contigo para diseño en el teatro. ¿Ok? Todo otro Y, universo. y a lo mejor, ¿por qué no hacemos algo también de radioteatro? O sea, a ver, pensando en Estaría a lo mejor increíble, hablar, estaría padre, ¿no? ¿Ok? sí. Seguramente ahí habrá, Invitamos a Tony y a Rodrigo Murray y que platiquen entre los tres de toda esta experiencia, ¿no? ok, estaría Ya increíble. está. Pues Bueno, muchísimas gracias. listo. Suerte. Chao. Bye. Gracias a todos.